Es posible que en estos últimos años la ciencia le esté dando la razón a las teorías más disparatadas rayando la fantasía, propias de un libreto de ciencia ficción, sobre universos paralelos, viajes interdimensionales o el tan mentado multiverso, que permitan a cualquiera trasladarse de un tiempo a otro con relativa facilidad. Historias relatadas por involucrados o testigos de estos casos dejaron sus relatos de lo ocurrido, que para sorpresa de todos, siguen envueltos en polémicas sobre si fueron reales, ficticios o han entrado directamente a formar parte de una leyenda urbana. Hoy es una historia increíble, la cual recientemente alguien afirmó haberla inventado, pero para nosotros que la conocemos hace años, el hecho deja un halo de misterio sobre aquellas teorías que parecen confirmarla y que aún debería ser investigada en profundidad para avalar o refutar a Los Viajeros del Tiempo. Segunda parte. El hombre de Tauret, el hombre que nunca existió. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. En un excéntrico artículo se repasaba algunas de las teorías más insólitas que plagan la comunidad científica. Se aventuraba que si damos factible el Big Bang, se abría un abanico de posibilidades, incluyendo la existencia de universos paralelos. Entonces podríamos citar a autores de física cuántica como Yasunori Nomura, Rafael Busso o Leonard Susskind, que defendían tal posibilidad al menos desde un planteamiento cuántico. Habría de sumar al profesor de Princeton Hugh Everett III, que en 1954, intentando explicar por qué la materia tiene un comportamiento errático a nivel cuántico, soltó la teoría de que era posible que existiesen mundos paralelos que hubiesen seguido un desarrollo de los acontecimientos similar al nuestro, casi como un espejo, aunque tal vez con detalles cambiados. Por ejemplo, que los ganadores de una guerra hubieran sido otros en ese hipotético universo paralelo. El famoso libro The Man in the High Castle de Philip Kindred Dick, publicado en 1963 y llevado a la pantalla televisiva en una serie de 40 capítulos desde el 2015 al 2019, sigue esta misma premisa. El eje ganó la Segunda Guerra Mundial y los aliados perdieron. A nivel científico, las teorías de Everett se ningunearon hasta que en la década de 1998 se realizó el experimento suicidio cuántico y se volvieron a poner de moda. Así, los dioses cayeron víctimas de la ciencia y la ciencia no quiso dejar de ser otro dios. La cuestión es que si se admite la existencia de universos paralelos, entonces cabe la posibilidad de que se pueda saltar de uno a otro y, por supuesto, si tal posibilidad existe, aunque sea en nuestra imaginación, no faltan historias de gente que supuestamente ha venido de otra dimensión paralela a la nuestra. Esa es nuestra historia de hoy. En 1954, casualidad o causalidad, mientras Hugh Everett enunciaba sus teorías, un avión comercial aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Tokio, Japón. Los pasajeros bajaron del avión y se prepararon para hacer una larga y lenta cola a la espera de pasar el control de aduanas. El despacho de pasajeros siguió su curso normal hasta que uno de los viajeros, descrito como un individuo caucásico, trajeado, alto, proveniente de Europa, mostró su pasaporte para que se lo sellaran. En ese momento fue detenido inmediatamente por las autoridades y lo introdujeron en una sola sala separada para interrogarle. El viajero les acababa de entregar un pasaporte de Tauret, un país que ninguno de los allí presentes conocía, y los agentes no sabían si se trataba de alguien que estaba intentando entrar ilegalmente, una tomadura de pelo o qué pretendía aquel individuo. Tal vez lo más apropiado hubiera sido que las autoridades decidieran terminar con la broma inmediatamente y deportar al viajero, pero se encontraron con varias contrariedades. La más inmediata, deportando, pero ¿a dónde? Por otro lado, el pasaporte que les había entregado aquel individuo no solo parecía estar en regla, sino que tenía muchas de sus hojas rellenas, debidamente selladas por las oficinas de aduanas por las que había pasado en otros aeropuertos.
El pasajero decía ser comerciante de una empresa que viajaba por negocios y en su cartera llevaba billetes en las divisas correspondientes a los distintos países, corroborando el historial que reflejaba su pasaporte. Cuando los agentes le dijeron que Tauret no existía, el individuo, que se manejaba de forma educada y profesional, les contestó en tono cordial que Tauret era un pequeño país situado entre Francia y España, con una actitud como diciendo, bueno, es un país tan pequeño que es normal que en Japón no lo conozcan. Cuando los agentes le pidieron que señalase en un mapa la situación de su país, apuntó con su dedo a Andorra, pero se mostró sorprendido al ver que estaba indicado con otro nombre, respondiendo que no había oído hablar de Andorra en su vida y que Tauret existía desde hacía casi 1000 años. El misterioso tipo no solo aportó el pasaporte, sino que además entregó un carnet de conducir emitido en Tauret y su libreta de cheques del banco de Tauret. Evidentemente, los agentes no pudieron confirmarlos, ya que ni el país, ni el banco, ni la empresa para las que afirmaba trabajar existían. Después de 8 horas de interrogatorio, el hombre frustrado dijo que no entendía nada y que había estado viajando periódicamente a Japón durante los últimos 5 años sin haber tenido ningún problema. En el pasaporte constaban tales entradas debidamente selladas. Cansados, los inspectores decidieron finalizar la sesión y trasladar al hombre a un hotel para pernoctarse bajo custodia, con un par de guardias en la puerta de una habitación de un piso 15. A la mañana siguiente, cuando los guardias llamaron a la puerta para despertarle, no obtuvieron respuesta. Entraron en la habitación y el misterioso hombre había desaparecido, siendo imposible que hubiera saltado por la ventana del 15º piso. La única salida era la puerta custodiada. La policía realizó una búsqueda intensiva, pero no logró dar con él. Esta historia se relacionó con viajeros de otras dimensiones en el libro The Dictionary of Possibility, el Directorio de las Posibilidades, escrito por Colin Wilson y John Grant, publicado en 1982. El caso fue borrado de todo registro oficial y la documentación original ya no existe. Solo quedan las fuentes que emplearon Colin Wilson y John Grant para escribir su obra. Por supuesto, se pueden encontrar explicaciones más plausibles que las interdimensionales para el suceso. La misteriosa, por así decirlo, desaparición de la habitación del hotel se podría traducir en que las autoridades decidieron eliminar al sujeto. Tal vez las 8 horas del interrogatorio estén relacionadas. En cualquier caso, llamar Andorra a Tauret y crear un juego acorde de documentación falsificada para intentar entrar en Japón es una historia tan sumamente rebuscada que tal vez denote que no es inventada. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.